Muy bien, continuamos aquí en Portada y vamos a conversar ahora con el politólogo, periodista también Juan de la Puente, que con frecuencia nos acompaña aquí en el programa para analizar los eventos de la coyuntura política. Juan, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo Igualmente. estás? Bien, el tema de hoy es evidentemente el Congreso, las cosas que han ocurrido en el Congreso que han sido abundantes. La primera de ellas, esta presencia del presidente aparentemente para pedir, no aparentemente, en efecto lo solicitó, pero ese era el motivo fundamental, que se reconsiderara específicamente en el caso de la Comisión de Discusión de Educación a qué partido le correspondía la presidencia. Él quería que se le diese la presidencia a Perú Libre, habida cuenta de la cantidad de maestros que hay en la bancada. Y además, mientras ocurría esto, afuera hubo una conferencia de prensa, pero con letreros de la bancada de Perú Libre, lo que no parece, casualidad, ¿no? Evidentemente era una situación coordinada para ejercer presión que no parece haber rendido frutos. ¿Qué impresión tienes tú de eso, Juan? Bueno, no es una presencia usual. No. En otras oportunidades, en circunstancias, diría, muy extraordinarias, el presidente ha acudido al Congreso, pero no para un asunto específico del funcionamiento del Parlamento. Probablemente esto se deba a un desconocimiento, pero también a una falta de experiencia, porque si el presidente quería tener una relación de esta naturaleza por este tema específico, a mí me parece que el presidente del Consejo de Ministros, que es vocero del gobierno, podría haber hecho la gestión, o la propia bancada, y creo que en ese sentido yo interpretaría esto como un error del presidente, y esto no debería volver a producirse. Por otro lado, yo creo que el trasfondo de esto es una pérdida de la capacidad de movimiento y de acción de la bancada oficialista en el Parlamento. Hace algunos minutos se ha votado el cuadro de comisiones, con 81 votos a favor, 33 en contra, y sí lo que se advierte es un aislamiento de la bancada, porque incluso otros aliados iniciales que estaban cerca de la bancada oficialista en el momento de la elección de la mesa directiva, están en una posición distinta, lo cual me lleva a pensar que es probable que haya, sobre todo, un déficit de capacidad de acción, de movimiento, por parte del oficialismo en el Parlamento. Sí, claro, 81 suman más que los 79 votos, que fue lo que obtuvo la moción previa a la votación de la mesa directiva, cuando se discutía si se debía revisar o no el asunto de si participaba la lista que integraba la congresista del Partido Morado. Es decir, en ese momento fue la mayor votación, la más contundente en contra de la posición del gobierno. Fue 79, ahora hay 81. ¿A eso te refieres? Sí, pero de ahí me refiero a que como esta mayoría numérica que se expresó en la elección de la mesa directiva se está convirtiendo en una mayoría política, porque en el Congreso el Congreso inició sus actividades con 3 bloques. Un bloque de izquierda, donde estaba Perú Libre, Juntos por el Perú, y con aliados como la bancada de Somos Perú y del Partido Morado. Sí. Y entonces ese centro-izquierda, izquierda, podrían sumar tranquilamente más de 50 votos. Luego teníamos una facción, un grupo de la ultraderecha, donde estaba solo Renovación Popular, y podríamos decir que cerca de Renovación Popular estaba la bancada fujimorista, y un grupo de centro-derecha, donde estaba Alianza para el Progreso y Acción Popular. Y Avanza País. Avanza País. Lo que yo advierto es que hoy día hay un mayor concierto entre las APP, AP, Fuerza Popular, Renovación Popular y Podemos. Y creo que se está construyendo una mayoría política muy clara contra el gobierno en el Parlamento. Dentro de este contexto es que tú ubicarías, por ejemplo, el avance de la moción para interpelar al canciller Héctor Béjar. Sí, yo creo que sí, ¿no? Ahí, en general, en varias de las acciones que está tomando el Congreso, se advierte el riesgo de que el Congreso rápidamente pueda convertirse en un Congreso parecido al año 2016,
No obstante, hoy día también se han tomado decisiones que a mí me parecen que son correctas en relación a algunas investigaciones. O sea, no podemos tener una actitud totalmente contraria a las decisiones que ha tomado el Parlamento el día de hoy. Y en relación a las comisiones, si bien es cierto, es inédito que el oficialismo no tenga comisiones claves como presupuesto y economía por falta precisamente del manejo de las alianzas, sí creo que el Congreso está organizándose en función de esta mayoría política y que quizás la consecuencia de esto va a ser sacar esta disputa a la calle como pasó el 2016. Es decir, si es que se enrarece el clima de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo natural como un segundo paso es sacar esta disputa a la calle como también pasó el año 2016. ¿A qué te refieres exactamente? Recuérdanos, parece que ha pasado mucho tiempo del 2016, pero ¿a qué situación te refieres? Porque la bancada oficialista estaba conformada creo que por 17 congresistas, ¿no? En el 2016. Cuando el año 2016 apareció que una mayoría parlamentaria se encaraba contra un ejecutivo débil, la sociedad o una parte de esta sociedad acudió en defensa del gobierno del señor Kuczynski. No creo que estemos todavía en un momento de esta naturaleza, pero la tendencia a que se organice una amplísima mayoría contra el gobierno, en este caso ayudado por errores como cometido por el presidente Castillo, que asiste al Congreso inopinadamente para un tema específico vinculado al trabajo parlamentario, podría dar la impresión entonces de que nuevamente se organiza una supermayoría parlamentaria contra el Ejecutivo y naturalmente esto pasaría a la sociedad para que sectores de la sociedad se movilicen en defensa del gobierno. Claro que hay cambios sustantivos, como por ejemplo que hay una movilización permanente de los opositores a Castillo desde el primer día. Curiosamente, eso no se tenía el año 2016. Y además quienes apoyaban, digamos, a Pedro Pablo Kuczynski en contra de esta mayoría, ¿no? Estos 72 congresistas, no son los mismos que hoy, una vez terminadas las elecciones, apoyen al presidente Castillo, ¿no? De hecho, podemos decir que ha habido como un cambio a partir de la proclamación del presidente Castillo y sobre todo a partir de la designación como presidente del Consejo de Ministros a una persona tan controvertida, por decirlo menos, como el congresista Bellido. Sí, coincido, tengo la impresión que los movimientos que se producen en el Congreso están orientados a presionar al presidente para que cambie de algunas fichas en el gabinete, sobre todo al presidente del Consejo de Ministros. Quizás habría que discutir de fondo eso y no entrar a una discusión de comisiones, que si bien es cierto, es importante, es interesante, es parte del trabajo del Parlamento. Yo, por ejemplo, creo, por señalar un caso, a mí me parece muy bien que la Comisión de Constitución sea presidida por la señora Juárez, que tiene experiencia, ha sido teniente alcaldesa, y entonces invalidar porque pertenece a algún partido político y decir que esa comisión debería ser presidida por alguien que piensa distinto, es ignorar que en el Congreso hay 9 bancadas y algún partido tiene que dirigir esta comisión. Sí me parece extraño que el oficialismo no dirija presupuesto, pero en fin, el tema de fondo ¿cuál es? Es que estamos a 15 días de inicio del gobierno, 15 días de la designación del premier y aún no tenemos una fecha cierta de la presencia del gabinete en el Congreso para explicar la política general del gobierno, lo cual implica que el proceso de la asunción del gobierno aún está incompleto. Sí, bueno, la noticia, en resumidas cuentas, es que el Congreso se ha convertido, parece que hubiese despertado, digamos, la actitud opositora que se presumía iba a adoptar en algún momento, pues hoy día se ha manifestado se ha terminado de manifestar en el asunto de las comisiones, pero también en lo relativo a las investigaciones y la interpelación, por ejemplo, en marcha, o la iniciativa de interpelación en marcha al canciller Béjar. Pero también ocurren otras cosas fuera del Congreso en las que asimismo reina la incertidumbre.
Me refiero, por ejemplo, a la permanencia o no del señor Velarde al frente del Banco Central de Reserva. Parecía 3, 4 días atrás que eso ya estaba definido, todos los trascendidos, hasta las agencias internacionales lo decían, pero al día siguiente, que tenía una cita con el presidente Castillo, en la que supuestamente iban a hablar sobre los 3 integrantes del directorio del BCR que coloca el Ejecutivo, pues pocas horas antes el presidente canceló esa reunión y reinó la incertidumbre de nuevo. ¿Cómo lees tú esa situación? Esa cancelación tengo la impresión que no es gratuita, ¿no? No. O sea, obedece a movimientos previos. Y tengo entendido, por lo que se dice en redes sociales, que al gobierno le pareció inopinada 2 cosas. Esa filtración que se hace a través de un medio de comunicación sobre que el señor Velarde se quedaría y que no fue oficialmente comunicado por el señor Velarde. Y algunos señalan esta extraña visita del presidente del BCR a la presidenta del Congreso, considerando que todavía no era un presidente nominado, designado por el presidente de la República. Porque como ustedes saben, el presidente del BCR es ratificado por el Congreso, pero el Congreso elige 3 miembros. Para algunos da la impresión como que el señor Velarde quiere fabricarse una mayoría propia con los 3 elegidos por el Congreso, más él sería 4, o avanzando en la idea de que puede tener el Perú 2 políticas económicas, una política económica dirigida por el señor Velarde y una política económica dirigida por Frank. Eso se ha conjurado hoy día, porque yo creo que de buen tono la reunión que sostuvo el señor Franqui con el señor Velarde y la señora Heisen, superintendente de banca, ayuda mucho. Yo creo que sí, efectivamente, hay un consenso respecto a que el señor Velarde es una garantía, más que de estabilidad, yo creo que es sobre confianza, conocimiento previo, y yo tengo la sensación de que una mejor inteligencia en los movimientos públicos, tanto del ministro, del presidente, el señor Velarde, podría ayudar a pasar rápidamente este asunto, ¿no? Que es designar al presidente del BCR, designar a los 3 del Ejecutivo, designar a los 3 del Congreso y avanzar hacia cosas muy importantes de corto plazo que nos esperan. Bueno, ya rápidamente no será, ¿no? Porque si fuese rápidamente ya tendría que haber ocurrido. Ya se demoró, pero digamos se puede acelerar para que no haya que esperar efectivamente hasta el 23 o el 26. Vamos a ir, si te parece, Juan, un momento a una pausa y volvemos contigo. Bien, estamos conversando con el periodista, analista político Juan de la Puente sobre la permanencia o no de Julio Velarde, que ha sido, creo que también en paralelo, una información que se ha venido afirmando, luego confirmando y luego desconfirmando desde hace ya varios días. Y, digamos, teníamos esta reunión que nunca se dio entre el presidente y Julio Velarde, y además también unas declaraciones del presidente del Consejo de Ministros hoy día, en la mañana, en Radio Exitosa, diciendo: Julio Velarde va a permanecer en el BCR en la medida que trabaje para las grandes mayorías, ha dicho el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, creo que continuamos sin saber qué es lo que va a suceder y finalmente cómo se toman las decisiones, ¿no? O sea, sí, porque están recién en unos primeros días, Juan, o es que así va a ser la forma, digamos, mientras se organice el presidente Castillo de gobernar. Señor Velarde, el señor Franqui y la señora Heisen, que me da a mí la impresión que hay un ánimo de continuidad y con cambios obviamente como que los que hemos discutido en las últimas semanas, pero continuidad en relación a un manejo responsable de la economía, de la reactivación, del manejo monetario. Y esa es la foto que a mí me parece que es la más adecuada. La otra idea de plantear condicionamientos, que el presidente no lo ha planteado, me parece que no son conducentes. Finalmente, quien pidió públicamente que se quede el señor Velarde fue el presidente Castillo. Claro. Entonces, y yo veo en los últimos días como que se va armando una división interna de trabajo al interior del gabinete, o sea, la parte económica Pedro Franqui y algunos ministerios, y la parte política el señor
Bellido. Si es que esa es la impresión, me parece que habría que dejar que todos estos asuntos lo lleve a cabo el ministro de Economía y Finanzas. Muy bien. Vamos a ir un momento al Congreso, si nos permite, Juan, porque ahí se está discutiendo y votando en este momento la posibilidad de crear nuevamente, de reactivar la comisión, reactivar la comisión de elección de los postulantes al Tribunal Constitucional. Gracias. Que se designe esa comisión, conformará, constituirá, redactará, formulará su reglamento, como lo hizo la comisión anterior, que quizá tuvo sus defectos. Esto se expidió una resolución legislativa, se hará otra, esto tiene fuerza de ley, y corregirá los que parlamentos anteriores quizás no pudieron hacer, pero reconociendo las diversas vertientes ideológicas que hay en el país. Y de esa manera designar, elegir a tribunos que sean idóneos y competentes. Congresista José Gerí. Muy bien, volvemos con Muchas gracias, Juan. presidente. Gracias por la paciencia. Bueno, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, es un esfuerzo que difícilmente va a encontrar una materialización final, porque pueden, por supuesto, reactivar la comisión, pero elegir a integrantes del Tribunal Constitucional es una posibilidad bien remota, tal como está distribuido hoy el Congreso, ¿no? Es difícil, pero me parece que no hay ninguna otra alternativa que elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Yo lo que aspiro es que en el Congreso se entienda que la idea de control político obliga, ¿no?, a incorporar en el razonamiento y en la actividad prioridades. Mi impresión es que hoy la prioridad es el otorgamiento de la cuestión de confianza al gabinete. Y entiendo que esa debería ser la prioridad también del Ejecutivo. Mientras nos localicemos en el asunto del corto plazo, entre ahora y diciembre, yo creo que va a mejorar mucho la percepción de incertidumbre. El gobierno va a aprender más rápidamente y el Congreso va a controlar mejor. Todo movimiento orientado a soslayar el corto plazo y situarse en un tema, en un asunto de mediano plazo, me parece que en este momento, con la tercera ola que viene, con el asunto del retorno a clases, el asunto de la reactivación, de la vacunación, obliga a concentrarse en el corto plazo. Y entonces todos estos movimientos diversionistas, etcétera, daría la impresión que no son conscientes de las necesidades de un país que está muy pendiente del corto plazo. Es que cada uno de los grupos cree que sabe cuáles son las necesidades. Eso es lo más preocupante, ¿no? Porque cada uno está convencido, digo, los congresistas y las bancadas, que ellos sí saben qué es lo que quiere el pueblo o qué es lo que quieren los peruanos. Y entonces, y en realidad son cosas distintas lo que cada uno piensa o tienen como prioridad. Entonces ahí es donde creo que viene lamentablemente el problema. Y con respecto a esto, sí. Las encuestas son clarísimas respecto a los asuntos de corto plazo, ¿no? Ahí no, las encuestadoras no tienen un punto de vista distinto. Sí, bueno, ayer un congresista justo de Perú Libre nos decía que no cree en las encuestas, así que no le da mayor importancia, no sé si sea la mayoría de la bancada o el propio presidente, ¿no? ¿Y cómo ves en los próximos días lo que será esto que tú mencionas, lo más importante, que es la cuestión de confianza? Porque continúan, digamos, las investigaciones al presidente del Consejo de Ministros. Ahora se ha iniciado una nueva investigación preliminar, más o menos por un tema similar relacionado al tema del terrorismo, y además esta interpelación contra el canciller y, bueno, otros ministros que han asumido hace poco las carteras. ¿Ves tú ahí alguna luz, digamos, de esperanza de poder llegar a algún consenso, de que se hagan algunos ajustes previos a la presentación? Yo creo que si desagregamos los hechos y no agregamos, quizás podríamos tener una visión más optimista. Las decisiones del Ministerio Público no tienen que ser reconocidas como decisiones del Congreso.
Y entonces si agregamos diciendo aquí hay un frente contra el gobierno y entonces Congreso, Ministerio Público, Contraloría, Defensoría, Poder Judicial, TC están contra el gobierno, me parece que es un error. Yo separaría estas decisiones en el Ministerio Público, están por un canal distinto. En el caso del Congreso, a mí particularmente me parece inconducente que antes de la sustentación del plan de gobierno, el programa de gobierno, se produzca una interpelación. Pero otras decisiones que en el Congreso ha avanzado en estas horas, en estos días, a mí me parece interesante. Hay también algunas cosas buenas que habría que reconocer. A mí me parece, por ejemplo, que esta decisión del presidente de ir a la Asamblea de las Naciones Unidas y luego encontrarse con el presidente Biden, me parece que es una decisión inteligente y entonces, que ayuda mucho a situar una política exterior nuestra. Luego me parece interesante esta reunión que tuvo el Premier con las organizaciones de la sociedad civil, empresarios, trabajadores. Me parece interesante la propuesta de tener un acuerdo nacional. Hay una reunión el día 21. O sea, mi impresión es que habría que entresacar, desagregando y evitar esta agregación que no nos ayuda. No nos ayuda ni siquiera al análisis, ya no hablo del optimismo. Sí. Entonces tenemos una especie de consenso a palos en el Perú y habría que mirar qué hay dentro de ese consenso a palos para saber qué cosas ayudan y qué cosas no. O sea, voltear la página, como dijo en su momento el señor Guido Bellido, con respecto, digamos, a su Facebook, a la defensa. ¿Cómo entonces? No, frente a quienes plantean voltear la página, yo digo hay que leer la página, claro, y escribir en la página. Esta transición de gobierno, que me parece que es larga, sí, porque hay un grueso grupo de funcionarios que no han sido designados, yo creo que nos está entregando la dimensión de un proceso político que es como un cuaderno en blanco que hay que escribir todos los días con determinada coherencia y con determinada madurez. Por eso me resisto yo a agregar fácilmente los hechos y creo que en la desagregación encontramos mayor riqueza y mayor optimismo. Pero la conformación del gabinete, parte de ese gabinete, es en efecto uno de los puntos de conflicto, de los mayores puntos de conflicto en este momento, no solamente con el Congreso, con otros sectores de la sociedad también. ¿Te resulta verosímil a ti que el gobierno vaya a cambiar esa composición antes del pedido de confianza, antes de la presentación al Congreso? Cada vez me parece que es una posibilidad más cercana. A mí me parece muy interesante la propuesta que hizo la bancada APP, Alianza para el Progreso, en los días anteriores, que sea el presidente de la República el que haga la ronda de diálogo, porque es evidente que la ronda de diálogo llevada a cabo por el Premier Bellido no ha sido satisfactoria. A mí me parece que es una muy buena medida. Lo segundo es que el Congreso tiene varios mecanismos para poder ejercer un control sin necesidad de desaprobar al gabinete o rechazarlo. Acuérdense ustedes del voto ámbar. Sí, claro. Particularmente como mecanismo nunca me ha gustado, pero digamos, si esta presión permitiría un mayor entendimiento con el Ejecutivo, entre el Congreso y el Ejecutivo, eso quizás ayudaría. Lo que quiero decir es que no es necesario que se vaya a un choque entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque creo que los peruanos nos merecemos un debate más abierto y creo que un resultado que permita habilitar al gobierno para que termine de tomar el poder y organizar una administración cierta. Pero ¿compartes tú la impresión de quienes dicen que este gabinete ha sido conformado de esa forma porque se quería ir al choque? No creo, no coincido. No. Acá hay dos tesis que me parece que son equivocadas. Yo creo que una tesis es Cerrón y Castillo son lo mismo y nos engañó Castillo con su discurso del 28 y dio un giro radical. Y la otra tesis es, Castillo está subordinado y se ha sometido a Cerrón. Yo lo que advierto es una falta de experiencia y una especie de abdicación relativa de las funciones de la presidencia, dejando espacios vacíos. Por ejemplo, esta idea de que el presidente dialoga poco, informa poco, ¿no? Y me inclino más por eso, y por eso es que varios estudiosos han señalado que lo que toca es que el presidente tome en sus manos el conjunto, el volumen total del poder que la Constitución le confiere. Porque el presidencialismo es siendo moderado, incluso el nuestro, es un presidencialismo que le entrega al poder una cuota
muy alta de poder, que debería ser ejercido en toda su dimensión. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias a Juan de la Puente por la entrevista. Buenas noches. Un gusto. Gracias. Nos vemos. Buenas noches. Vamos a una pausa y regresamos. Muy bien, continuamos aquí en Portada y vamos a conversar ahora con Fernando Sillones. Ustedes lo conocen, él ha sido gobernador regional de Ica y también estuvo brevemente en la carrera presidencial, no llegó a convertirse en el candidato presidencial, de un partido, pero digamos tiene una participación política conocida, pero también es un experto en el tema agrícola, con el que queremos conversar precisamente sobre los precios que se relacionan con productos que provienen del agro y que pues han estado en alza por razones que precisamente se discuten. ¿Qué tal? ¿Cómo está Fernando? Buenas noches. Mario, buenas noches, Verónica. Muchas gracias por la entrevista. Muy bien. ¿Qué pasa con los precios de los productos relacionados con el agro, efectivamente, que están subiendo? ¿Son todas estas subidas necesariamente una consecuencia de la subida del dólar o tiene que ver también, a su entender, con lo que está ocurriendo en el contexto internacional, con determinados productos como el maíz, el aceite de soya, en fin? De hecho, ambas, Mario. Efectivamente, en el contexto internacional se nota una alza muy significativa de los precios mundiales del maíz, la soya, el azúcar, pero también de los metales y los productos que nosotros exportamos. Aquí lo que se está dando es una combinación de dos factores adversos al precio doméstico, digamos, que es el aumento del precio internacional más la devaluación del sol, ¿no? Para efectos de comparación, recordemos, nosotros hemos tenido este fenómeno en el 2011 o 12, recuerdo, ¿no? Cuando los precios también subieron mucho en el mundo. Sin embargo, en aquella oportunidad no tuvimos el problema de la inflación que estamos teniendo ahora. Entonces, ahora lo que está malogrando todo el manejo económico y el manejo de precios es la política. Es la política, no la política desacertada del gobierno entrante. Porque efectivamente suben los precios del maíz y la soya, pero suben los ingresos por exportaciones. En condiciones normales, el Banco Central en este momento estaría tratando de contrarrestar la baja del dólar. Y sin embargo estamos viendo una alza del dólar. Y eso es política pura, ¿no? Política, ¿no? O sea, mala política. Bueno, ¿y qué es lo que deben esperar, ¿no? Las amas de casa, que son finalmente las que todos los días, bueno, y también los encargados, digamos, de la casa, ¿no? Yo particularmente no me encargo mucho de esas cosas, ¿no? De la cocina, pero sí veo la economía de la casa, ¿no? Entonces, en general, las personas que tienen que ir cada día a buscar en el mercado qué comprar para cocinar, la están viendo difícil. Y ni qué decir las ollas comunes, porque la poca plata que tenían, y cómo han servido las ollas comunes ahora en la pandemia, ¿no es cierto?, que conseguían, pues ya no les alcanza. Y encima hace 2 meses que no reciben el subsidio. ¿Qué les decimos a todas estas personas? Bueno, que le exijamos. Yo quiero sumarme a la crítica al gobierno, ¿no? En realidad estamos repitiendo el drama vivido en los años 80, ¿no? Los peruanos, así como vivimos el 2011, sin mayor problema, ¿no? Del alza del precio de los productos de importación, porque exportamos más aún, ¿no? Y el manejo político era adecuado. Nosotros también recordamos, sobre todo los mayores, los 70s y los 80s. Y en los 80s el drama era atroz, ¿no? De las amas de casa. La inflación, la hiperinflación, la escasez, el hambre, la pobreza y la miseria. Y lo que es patético es que estamos camino a eso,
¿no? Camino a eso. Repito, esto es política, ¿no? Esto no es el imperialismo yanqui, esto no es la oligarquía, esto no es acaparamiento, esto es política, ¿no? Política de inestabilidad, de transmisión de temores, preocupaciones, desaliento a la inversión, falta de empleo. Esto es pura política. Pero entonces, en quien 15 caiga días, el guante que se lo chante, ¿no? En 15 días, digamos, no podríamos haber visto muchas decisiones políticas, ¿o sí? No, sí. Por ejemplo, Verónica, ¿qué tendría que haber sucedido en estos 15 días para que no tengamos estos problemas a la hora de ir a hacer las compras? El anuncio de la Asamblea Constituyente ha sido atroz en cuanto a efectos económicos, ¿no? Ese anuncio el 28 de julio, que en realidad debió estar fuera del mensaje, porque el presidente Castillo ha firmado, ¿no?, una proclama ciudadana donde iba a respetar la Constitución, llegó a decir que iba a consultar adecuadamente, que iba a ser un gabinete de amplia base, sí. ¿no?, y que iba a dar espacio a todos los peruanos. Eso se fue al tacho en el discurso de Fiestas Patrias, y al día siguiente, peor aún con la designación del señor Castillo, el señor Bellido, y peor aún con lo que vino después, ¿no?, en el gabinete. Entonces ha sido una tras otra, y yo nunca he visto, ¿no?, un impacto tan brutal en términos negativos en tan poco tiempo en la economía de un país, con una economía tan sólida como la nuestra. Verónica, no es poca cosa lo que han hecho en estas 2 semanas, es impresionante. ¿Qué se debería hacer en los próximos días entonces? ¿Hacer un cambio de ministros? ¿Eso podría dar cierta tranquilidad a los agentes económicos y ver un cambio de números? Bueno, ya estamos hablando de utopías, ¿no? Mario me presentó como ex gobernador de Ica, y sí, yo viví al Castillo, dirigente magisterial, absolutamente radical, digamos brutalmente radical, muy violento, muy cínico. Nunca olvidaré esa imagen tirándose al suelo para simular una agresión policial que no existió. Él paralizó la educación pública peruana de todo el país y no le importó a los escolares ni a los niños, ¿no? En Ica no paramos, y él no paró hasta que mandó unos matones a agredir a nuestros maestros que estaban dando clases desatendiendo la huelga. Entonces, yo creo que es muy difícil lo que tenemos por delante, y no veo una luz que nos ilumine, ¿no? Yo veo un panorama muy oscuro, yo veo mucha confrontación y seguramente censuras, planteamientos de vacancias y cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que no está calificado para gobernar, esa es mi impresión, ¿no? ¿Y qué impresión tienes de la función del Congreso? ¿Crees que el Congreso va a estar a la altura y a través de la fiscalización y los contrapesos puede obligar al Ejecutivo a conducirse dentro de cierto margen de racionalidad? Mario, para sorpresa mía, ¿no?, el Congreso y por ejemplo la Fiscalía, ¿no?, 2 instituciones tan cuestionadas y criticadas por mí mismo en el pasado, de quien yo no esperaba mucho, mejor dicho nada, ahora es la única esperanza, ¿no?, que sea el Congreso el que contrarreste todas estas torpezas, ¿no?, de parte del gobierno, y que el Ministerio Público enfrente también la corrupción, que en mi opinión es la madre del cordero, ¿no? Yo creo que en realidad estamos siendo gobernados por una organización criminal en donde la moral es lo que está más torcida, ¿no? Más que ineptitud, incapacidad, yo lo que veo es mucha corrupción, ¿no? Siempre la tuvimos, pero nunca tanto como ahora, me parece. Y disculpe que no recuerdo muy bien en el 2017
qué fue lo que ocurrió en la región Ica en el momento de esta huelga, que fue claramente se dio una paralización terrible. Entonces, usted nos dice que en Ica no se llegó a parar. Me imagino porque ahí los SUTEP, que estaba dividido, ¿no?, de este otro... No. Cuéntenos cómo así es que no se acató. A ver, explíquenos, no recuerdo. Tuvimos una directora regional de educación, su nombre María Victoria Madrid Mendoza, excelente directora, habló con los docentes de Ica y por supuesto pusimos a los niños y a los jóvenes escolares como máxima prioridad. Nosotros respaldamos la protesta en tanto aumentos remunerativos. Nosotros estábamos de acuerdo con el motivo de la protesta, pero no estábamos de acuerdo con la forma, ¿no?, que fue brutal, ¿no?, porque en el Cusco destrozaron el aeropuerto, destrozaron las vías férreas, fue atroz. Sí, lo recordamos. Y en Ica no, simplemente coordinando hasta que Castillo mandó alrededor cientos de matones y se metieron a las escuelas literalmente a apalear a nuestros maestros y pusieron en riesgo a los escolares. Y ahí tuvieron que parar. Ica paró 20 días, y los últimos 20 días, pero a la bruta, ¿no? Y el resto del país paró casi 90 días, pues, ¿no? Y perdieron el año. Claro. En todo el país. En Ica no perdieron el año, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a Fernando Sillones por la entrevista. Gracias. Buenas noches. Adiós. Muy buenas noches. Antes de despedirnos, queremos recordarles que la lucha contra el cáncer es cada vez más fuerte y debe ser cada vez más fuerte. Por eso nuestra ayuda también debe crecer mucho más. Es momento de unirnos y cambiar la historia de los más de 175.000 pacientes de cáncer en todo el país. Únete a la colecta digital, ponle corazón de la Fundación Peruana del Cáncer. Empezó la donación el 10 de agosto y será hasta el 24 de agosto a través de la página www.fpc.p, a través del YAPE también, o cualquier banco, el de tu preferencia. Ya lo saben, a colaborar. Bien, y nosotros nos vamos siempre con la doble mascarilla puesta y recomendándoles a ustedes hacer lo mismo. Nos vemos mañana. Chao.